Hola, buenas tardes, alumnos de segundo de secundaria. Retomamos la unidad 3, la unidad didáctica número 3. Ahora sabéis que en breve tendremos el examen de las unidades didácticas 3 y 4 y vamos a repasar un poquito de lo que vimos en esa unidad didáctica número 3. Quiero pararme primero en lo que es la tilde diacrítica. Ya sabéis, porque lo hemos trabajado bastante bien en clase y es algo que ya traíais también bastante bien aprendido del año pasado. La tilde diacrítica no es ni más ni menos que una tilde que se le pone prácticamente sin deber llevarla por las reglas generales del uso de la tilde, que se le pone algunas palabras para diferenciarla de categoría gramatical. Es decir, para que quede más claro, nos podemos encontrar con la palabra tú pronombre o la palabra tú determinante posesivo. Bueno, pues la tilde diacrítica en una de ellas, concretamente en el pronombre personal de segunda persona tú, solo se la ponemos para distinguir esa palabra del determinante posesivo tú, de tu casa. De tal manera que en la oración esa es tu casa, ese tú no llevaría tilde, mientras que si decimos has sido tú, ese tú sí que llevaría tilde. Y así nos encontramos con muchísimos casos. El artículo determinado el y el pronombre personal el sustantivo té de bebida, de infusión, y el pronombre personal té. Bueno, recordad que hemos visto durante el transcurso del estudio de esta unidad didáctica varios casos que hemos trabajado y lo habéis asimilado bastante bien. Lo mismo ocurre cuando nos ponemos a acentuar palabras en los interrogativos y los exclamativos. En este caso también podemos hablar de tilde diacrítica e incluso de palabras que no llegan a ser monosílabas, que muchas veces es un error que se suscita. La tilde diacrítica es solo en palabras monosílabas. No. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con un cuándo, con un dónde o con un cuánto, que dependiendo de la entonación, dependiendo del contexto en el que lo digamos, nos encontramos con que pueden llevar tilde o no. Por ejemplo, en la frase ¿cuánto te echo de menos? Ese cuánto exclamativo, pues llevaría tilde. Mientras que si digo hice cuanto me dijiste, en ese caso ese cuánto no lo lleva. Así ocurriría con el dónde, con el cómo y demás. Seguimos con la unidad y en esta misma unidad número 3 hemos puesto también nuestro interés en las categorías gramaticales. Recordáis, porque también lo habéis visto el año pasado en primero, que son 8 y que las dividimos en dos bloques, las variables y las invariables. Las variables son las 5 primeras, nombre, determinante, pronombre, adjetivo y verbo, y las invariables las 3 que quedan, el adverbio, la preposición y la conjunción. Se llaman así en función de que las 5 primeras pueden variar de género y de número, variar su forma, mientras que las otras 3, el adverbio, la preposición y la conjunción, no admiten variación de género ni de número. Por lo tanto, en un análisis morfológico no tendremos que decir esto. Luego, para acabar la unidad, hemos visto las distintas etapas de la historia de la literatura. Y empezábamos por la primera, cronológicamente hablando, es decir, si la situamos en el tiempo, es la Edad Media. La Edad Media, recordad que hemos visto en clase, que empieza en el siglo V, justo cuando desaparece prácticamente el Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano, y que llega prácticamente hasta el descubrimiento de América. Pues si la caída del Imperio Romano fue en el siglo V, 400 y algo, y el descubrimiento de América fue en 1492, siglo XV, ya en muy avanzado el siglo XV, pues estamos hablando de un periodo de 1000 años en esa Edad Media. Bueno, pues recordad que en este periodo la literatura adquiere tonos didácticos, moralizantes. Se trata de enseñar al escuchante, y digo escuchante y no al lector, porque en los primeros tiempos de la Edad Media la literatura no se transmitía por escrito, sino que ya sabéis que hemos dicho en clase que se transmitía oralmente, porque la mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir. Luego la siguiente etapa es el Renacimiento. El Renacimiento se desarrolla durante todo el tiempo concerniente, todo el tiempo que conlleva el siglo XVI. En este periodo el ser humano pasa
a ser el centro del universo. Se llama Renacimiento porque vuelve a nacer, digamos, el gusto por las culturas griegas y latinas, y esta nueva mentalidad en la que el hombre es el centro del universo, pues se refleja en todo lo que es el desarrollo del pensamiento humanista, como no podría ser de otra forma. Si el hombre es el centro del universo, pues el pensamiento lo vamos a denominar humanista. Los principales temas del Renacimiento pues son el amor y sobre todo la naturaleza, que aparece pintado así de forma idealizada, con bosques grandes, verdes, ríos, piedras, paisajes preciosos. Lo podéis también ver en la pintura, porque el Renacimiento no es solo una etapa de literatura, sino que también lo es de escultura, de pintura, de arquitectura, en definitiva. Bueno, detrás del Renacimiento nos encontramos con el Barroco. Estamos hablando ya del siglo XVII, los años 1600, época de máximo esplendor en la literatura castellana. Concretamente, a este periodo se le llama incluso los siglos de oro. Bueno, pues supone un gran cambio en relación con lo que veíamos en el Renacimiento. Se caracteriza por una crisis muy profunda, tanto económica como social y política, y que, como siempre ocurre estos grandes momentos de crisis, repercute también sobre la literatura. Ese sentimiento pesimista se traduce en argumentos de muchos contrastes, el dramatismo en las formas, en el fondo, que lleva de nuevo a la vuelta a un sentimiento religioso y sobre todo al gusto por la exageración. Bien, recordad que siempre, cada vez que hay un cambio de etapa, prácticamente la etapa nueva va a borrar del mapa la anterior y ofrece mucho contraste. Por ejemplo, si en el Renacimiento el centro del universo era el ser humano, en el Barroco lo vamos a poner en Dios. Época de contrastes. De blanco pasamos a negro. Después del Barroco vemos la Ilustración. La Ilustración se da durante el siglo XVIII. El máximo exponente de esta etapa es el racionalismo. El racionalismo no es ni más ni menos que una corriente filosófica y que se apoya, como su nombre dice, sobre todo en la razón, en el orden, en el equilibrio. El hombre solo empieza a creer en lo que ve, con lo cual hay una pequeña crisis en lo relacionado con la fe. La principal finalidad de este movimiento de la Ilustración es la finalidad didáctica, enseñar. Posteriormente nos encontramos con el Romanticismo, surge en el siglo XIX, es un movimiento que defiende la ruptura con todas las reglas establecidas, y esa ruptura de esas reglas establecidas nos lleva a una expresión de sentimientos apasionados, rebeldes. Recordad que hemos visto en clase que uno de los principales, que quizá una de las obras más representativas de este periodo es la canción del pirata de Espronceda, con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela. Bueno, analizada minuciosamente esta obra, pues deja ver todas las características del romanticismo, la rebeldía, la ansia de libertad. Bien, ya sabéis que hemos puesto como trabajo voluntario valorado en crédito, que si os aprendéis la poesía completa de Espronceda, lo trabajamos en clase y yo os lo puntúo. Posteriormente nos quedan ya solo dos movimientos. El realismo, que se da a finales del siglo XIX, es un movimiento que refleja, que pide, que solicita, que propugna la representación fiel de la realidad, de ahí su nombre, el realismo, tanto en el arte, como en sus aspectos positivos como negativos. El realismo trata de expresar lo que el hombre ve, lo que el escritor, el pintor o el escultor ve, lo refleja. Eso es el realismo, sea bueno o sea malo. Y sobre todo que pretende reflejar la sociedad del momento, de manera exacta, minuciosa, clara. Una sociedad un poco también complicada, esta de finales del siglo XIX. Y por último, el siglo XX. El siglo XX no se puede considerar como una etapa literaria homogénea. ¿Por qué? Pues porque hay varios movimientos dentro del siglo XX que son totalmente contrapuestos entre unos y otros. Le llamamos siglo XX porque se producen todos ahí durante esos 100 años,
pero no hay una regla general para decir el siglo XX fue desde el punto de vista de la literatura de tal forma. No. Bueno, pues esos diferentes movimientos, hemos visto 5 o 6, hemos visto el modernismo, lo hemos citado. Hemos citado el modernismo, hemos citado las generaciones del 98 y del 27, hemos citado las vanguardias, hemos citado la literatura social y hemos citado la literatura experimental. Recordad que este tema también lo hemos trabajado por el esquema que habéis elaborado y que realmente estoy muy satisfecho de él porque habéis hecho un grandísimo trabajo. Bueno, y con esto acabamos la unidad 3. En breve os colgaré también la unidad 4 para que os pueda ayudar a la preparación del examen que tendremos en breve. Bueno, pues un saludo a todos. Adiós.